Hace apenas unos minutos, la nación de Estados Unidos entró abruptamente en un estado de alarma profunda. La causa de esta consternación masiva no fue un conflicto bélico o una agresión externa, sino una tragedia de proporciones imprevistas que nadie pudo haber anticipado. Inmediatamente, zonas geográficas completas fueron selladas, equipos de emergencia especializados fueron desplegados con urgencia, y una cascada de reportes alarmantes comenzó a inundar los centros de mando, todos confluyendo al mismo tiempo. Sin embargo, lo que verdaderamente está inquietando a las autoridades, superando la preocupación por la destrucción material, es la identificación de un patrón ineludible. Este evento crucial no se manifestó de forma aislada, coincidió, en el mismo instante preciso, con otras señales significativas que surgieron en diversos puntos cardinales del país. Esta simultaneidad replica con exactitud las advertencias encontradas en antiguos textos que profetizaron que tales coincidencias precederían a grandes sacudidas globales. Hoy, usted está a punto de descubrir qué ocurrió realmente en las profundidades de estos sucesos, por qué este momento histórico trasciende lo común, y por qué millones de personas están comenzando a plantearse la pregunta más perturbadora: ¿estamos realmente presenciando una señal divina? Permanezca atento hasta el desenlace, porque lo que aquí se presenta no es simplemente una noticia, sino una solemne advertencia. Reflexione profundamente sobre la magnitud de estos acontecimientos. Durante las últimas jornadas, el vasto territorio estadounidense ha manifestado fracturas geológicas sin ningún anuncio previo, específicamente en regiones tan distantes como California y Florida. Este fenómeno no es atribuible a los movimientos tectónicos esperados, ni a explosiones o detonaciones de origen humano. La Tierra simplemente parece haber capitulado, actuando como si la propia superficie planetaria hubiera dictaminado, con una voluntad propia, que ya no posee la capacidad ni la intención de cargar con el peso que descansa sobre ella. Paralelamente, en un desafío a la lógica natural, organismos que han evolucionado para existir en las honduras abismales y perpetuas del mar, en zonas donde los rayos solares jamás han conseguido penetrar, están emergiendo inexplicablemente en las costas. Se les encuentra respirando, completamente intactos, como si una fuerza invisible y trascendente los hubiera impulsado con determinación hacia la superficie, desafiando toda razón biológica conocida. Además, gigantes vegetales centenarios, que han permanecido como guardianes mudos y resistentes de épocas históricas completas, perecieron en una sincronía alarmante en cuestión de horas escasas. Su caída fue colectiva y repentina, como si un mecanismo oculto que sostenía su longevidad hubiera sido desactivado de forma deliberada. Y, justo después de estos sucesos terrestres y marinos, aparece esa figura inconfundible proyectada en la atmósfera sobre Ohio. Se trataba de una cruz perfectamente delineada, formada mediante una luminosidad estable, flotando en el espacio aéreo en ausencia total de tempestades, sin naves voladoras conocidas y, por ende, sin justificación física posible. Quienes tuvieron la oportunidad de contemplar este fenómeno celestial no reaccionaron con gritos de terror ni huyeron despavoridos. Por el contrario, simplemente permanecieron inmóviles y en un silencio reverente, como si una certeza interior ineludible les confirmara que estaban presenciando algo que sobrepasa dramáticamente el ámbito de lo cotidiano. Podríamos intentar catalogar todos estos sucesos como meras casualidades, posiblemente. Sin embargo, cuando las casualidades se amontonan y convergen con esta alarmante velocidad y exactitud, inevitablemente dejan de ser percibidas como eventos fortuitos, y comienzan a asemejarse a la manifestación de un idioma coherente. Se trata de un comunicado profundo, deletreado mediante acontecimientos singulares que nadie tiene la capacidad de desestimar totalmente, a pesar de los esfuerzos de muchos por pretender lo contrario. Por lo tanto, si usted percibe esa intranquilidad creciente expandiéndose en su interior, si siente ese presentimiento innegable de que algo esencial en el orden del mundo está mutando, le instamos a que permanezca aquí. Nuestro propósito es diseccionar minuciosamente cada fragmento de este enigma complejo, no para provocarte temor innecesario, sino para fortalecer tu discernimiento, asegurando que cuando irrumpa el instante crítico, no te sorprenda completamente desprevenido. Si te sientes preparado para contemplar la realidad más allá de las interpretaciones superficiales, presiona like inmediatamente. Si tu deseo es comprender lo que verdaderamente se está desarrollando en las capas profundas de la realidad, activa la suscripción. Te invitamos a escribir en los comentarios qué indicio o señal te ha perturbado mayormente, y ahora,
Sumerjámonos completamente en este examen exhaustivo que podría redefinir fundamentalmente tu comprensión de estos tiempos. Iniciemos nuestro análisis con lo más inmediato y palpable de nuestra existencia, el piso, esa plataforma constante que atravesamos cada amanecer sin dedicarle una reflexión profunda. Es la base que presumimos estará presente mañana, idéntica a como estuvo hoy, e idéntica a la que experimentamos ayer. Sin embargo, recientemente esa confianza elemental se ha tornado peligrosamente endeble en ciertos y significativos sectores de América. Específicamente en California, un territorio globalmente reconocido tanto por su prosperidad económica como por sus inherentes fragilidades geológicas. El terreno ha iniciado un comportamiento que resulta profundamente preocupante. No estamos hablando de los temblores habituales que todos los residentes anticipan. Nos referimos a algo más insidioso y callado. De forma súbita, sin el dramatismo de un evento sísmico, y sin la activación de sistemas de alerta temprana, la superficie simplemente renuncia a su solidez. Intenta visualizar la escena de despertar una mañana cualquiera y descubrir con horror que tu vía de acceso habitual ya no existe. No ha sido arrasada por la furia de un ciclón o un tornado, sino que simplemente se ha evaporado hacia las profundidades, devorada por un hueco que, de forma insidiosa, se gestó secretamente durante años. Es crucial entender que esto no constituye una mera ficción apocalíptica. Se han registrado múltiples casos de cavidades masivas abriéndose inesperadamente bajo comunidades completas. Se han visto viviendas inclinándose en grados que desafían la arquitectura, y vías de tránsito divididas limpiamente por la mitad, como si una extremidad colosal y subterránea hubiera desgarrado violentamente el asfalto. En Florida, esta narrativa de colapso se duplica, aunque con variaciones igualmente aterradoras. En esta región, avalanchas de tierra arrancan porciones completas de elevaciones, pero lo que reside aquí es genuinamente más perturbador. La destrucción carece de justificación meteorológica evidente, no existen las tempestades ciclónicas necesarias para provocar tal devastación. No hay huracanes de categoría 5 golpeando directamente la costa, ni desbordamientos fluviales históricos que precedan el hundimiento. El desastre irrumpe en un mutismo ensordecedor. La situación evoca la imagen de que la superficie terrestre ha estado murmurando avisos inaudibles durante décadas, pero la humanidad, ensimismada, nunca se molestó en prestarles el oído necesario. La causa técnica subyacente es el líquido subterráneo, una fuerza invisible e infatigable que ha estado corroyendo pacientemente la piedra calcárea que sustenta metrópolis enteras. Gota tras gota, año detrás de año, esta erosión ha operado sin producir estruendo alguno, sin reclamar jamás la atención humana, desgastando implacablemente los pilares naturales. Las oquedades se dilataron silenciosamente, mientras los soportes naturales se afinaron hasta transformarse en estructuras precariamente frágiles. La tensión estructural se concentró de manera crítica en ubicaciones que los esquemas de ingeniería marcaban, irónicamente, como perfectamente estables. Y entonces, en el instante en que nadie lo calculaba o lo esperaba, todo cedió. No ocurrió con un gran estampido de advertencia, ni con un preaviso gradual, sino simplemente con una ausencia repentina y total de solidez donde previamente existía una firmeza asumida. Lo que transforma estos sucesos geológicos en algo merecedor de un análisis verdaderamente profundo no es solamente el hecho de que ocurrieron, sino, crucialmente, lo que no ocurrió inmediatamente antes. Varios de estos masivos hundimientos tuvieron lugar próximos a fracturas geológicas reconocidas, es decir, en áreas que los sismólogos profesionales vigilan constantemente con la máxima atención. A pesar de esta vigilancia, no se captó absolutamente ninguna actividad sísmica, nada, ni siquiera un estremecimiento menor en los equipos de medición. Los habitantes de las zonas afectadas describieron, en cambio, una sensación extraña, casi de naturaleza sobrenatural, como si la superficie terrestre se hubiera desplazado sin ejecutar un movimiento detectable. Un fenómeno similar a un terremoto fantasmal que no dejó ondulaciones registrables en los aparatos, dejando tras de sí solo vacío donde previamente existía territorio firme. Indudablemente, los científicos proporcionan explicaciones técnicas y minuciosas para estos fenómenos. Hablan de complejos procesos químicos, de la disolución progresiva de minerales, y de una consecuente pérdida de cohesión estructural en la Tierra. Todo su análisis resuena como razonable, medido y profesionalmente articulado. Sin embargo, para las familias que se vieron obligadas a evacuar en plena noche,
cargando frenéticamente solo lo que pudieron rescatar antes de que sus residencias se hundieran en la oscuridad. La terminología científica no resulta suficiente para describir la magnitud del pavor experimentado. Esto se debe a que el fenómeno trasciende la mera mecánica terrestre. Se trata de una percepción visceral que va mucho más allá de la geología. Es la aterradora percepción de que la estabilidad misma que asumimos cada día constituye, en realidad, una mentira reconfortante que nos contamos a nosotros mismos. El piso bajo tus extremidades puede lucir inmutable, puede percibirse sólidamente, y puede haber sustentado edificaciones enteras durante décadas, pero bajo esa apariencia, algo invisible, implacable y fundamental ya se está desintegrando irremediablemente. Es fundamental entender que esta situación no es meramente una metáfora útil para enriquecer sermones dominicales. Es una realidad documentada y tangible que está afectando existencias humanas reales en tiempo real. Y, de hecho, existe algo profundamente resonante en esta imagen con narrativas bíblicas. Las escrituras sagradas hablan repetidamente de pilares, de los cimientos, y de la diferencia intrínseca entre las construcciones levantadas sobre piedra firme versus aquellas levantadas sobre arena movediza. Jesús de Nazaret mismo utilizó esta poderosa analogía, no con la intención de ofrecer un simple consejo arquitectónico, sino como un diagnóstico espiritual profundamente penetrante. Él expresó claramente que la construcción edificada sobre la roca sólida resistiría inquebrantable las tempestades de la vida, mientras que aquella cimentada sobre arena colapsaría indefectiblemente cuando arribara la presión. Durante centurias, esta parábola ha sido predicada incansablemente desde innumerables plataformas eclesiásticas. Ha sido instruida a generaciones en escuelas dominicales y con el paso del tiempo, se ha transformado casi en un cliché religioso. Pero ahora, en los estados de California y Florida, esta metáfora ancestral se ha tornado escalofriantemente literal. Estructuras imponentes que parecían estar irrevocablemente asentadas sobre pilares sólidos, se descubre que estaban, en verdad, suspendidas sobre vacío subterráneo, cuidadosamente disfrazado por la superficie. Y lo más impactante es que, cuando la prueba de la realidad finalmente arribó, no se manifestó de forma gradual ni piadosa, fue un evento súbito, contundente, definitivo e irrevocable en sus consecuencias. Es precisamente esta característica la que hace que estos sucesos sean absolutamente imposibles de descartar, como simples accidentes naturales aislados. No están aislados, ni están espaciados y separados por décadas o generaciones enteras. Por el contrario, se están manifestando ahora, en este preciso momento histórico, en múltiples estados a lo largo de la nación, y lo están haciendo simultáneamente sin que exista una causa climática obvia y unificadora que logre conectarlos. Este patrón de convergencia sugiere inequívocamente algo mucho más profundo que una simple falla geológica aleatoria. La pregunta crucial y real a plantearse no es, fundamentalmente, ¿por qué colapsa la Tierra? Ya que la naturaleza siempre ha ejecutado procesos de erosión. La erosión es un fenómeno tan antiguo como la formación misma de las cordilleras. La pregunta genuinamente inquietante, la que mantiene despiertos a algunos observadores atentos y conscientes, es la siguiente: ¿por qué está sucediendo todo esto ahora? ¿Por qué se manifiesta en múltiples ubicaciones distantes? ¿Por qué ocurre sin las advertencias dramáticas que se esperarían? ¿Por qué no existe un detonante único y claro que lo explique todo? ¿Por qué los pilares de la solidez están fallando en un mutismo tan completo? Es casi como si el hundimiento mismo estuviera diseñado para ser notado por el observador solo después de que el proceso de colapso se ha completado. Las escrituras sagradas instruyen persistentemente que momentos de esta índole no deben catalogarse meramente como desastres naturales desafortunados. Son, en esencia, comunicados, transmisiones cifradas codificadas en el lenguaje primario de la creación misma, y nunca arriban solas. Por el contrario, vienen sistemáticamente acompañadas de otras indicaciones concurrentes, formando un vocabulario coherente que aquellos que se mantienen atentos pueden comenzar a descifrar progresivamente. Estos eventos nos recuerdan algo fundamental que la sociedad moderna, en su complacencia, prefiere activamente olvidar: que aquello que parece absolutamente seguro en la superficie puede estar completamente comprometido y socavado por debajo. Las apariencias externas de solidez jamás garantizan la estabilidad real interna, y el proceso de hundimiento, de hecho, comienza mucho antes de que el daño se manifieste visualmente. Cuando los pilares de la civilización finalmente fallan, todo lo que ha sido construido sobre ellos se ve forzado a enfrentar una confrontación inevitable:
que no se produce mediante la violencia externa, sino mediante una revelación interna y brutal. La verdad desnuda simplemente se manifiesta, y aquellas estructuras que carecen de la base moral y física para sostenerla se desmoronan instantáneamente, bajo el peso de su propia realidad. Ahora bien, si estos fenómenos terrestres fueran los únicos sucesos extraños, podríamos limitarnos a discutirlos, analizarlos detalladamente, archivarlos como anomalías geológicas y seguir adelante con la vida. Sin embargo, el patrón de disrupción no concluye bajo nuestras extremidades. Continúa desarrollándose en otro reino completamente diferente, el vasto océano, ese inmenso territorio de misterio que recubre la mayor parte del planeta y del cual, paradójicamente, conocemos menos que de la superficie de Marte. A lo largo de las costas occidentales de Estados Unidos, algo extraordinario y biológicamente anómalo ha comenzado a manifestarse. Organismos que pertenecen al mar profundo, especies que normalmente habitan en zonas de la columna de agua donde la presión hidrostática aplastaría fatalmente a un ser humano instantáneamente, están emergiendo inexplicablemente en las playas. Lo crucial es que no se encuentran muertas, ni destrozadas por algún trauma violento, sino vivas, completas, reposando tranquilamente en la arena húmeda bajo los rayos solares, en un ambiente superficial que, por su composición física, debería eliminarlas en cuestión de minutos. Es importante recalcar que estos no son peces tropicales extraviados o desorientados, ni especies migratorias reconocidas que ocasionalmente fallan en su ruta. Son, de hecho, habitantes permanentes de las honduras abismales, organismos diseñados y evolucionados específicamente para sobrevivir en condiciones de oscuridad total, bajo presión extrema e inmersos en un aislamiento completo del mundo superficial. Su anatomía especializada testifica sobre el ambiente hostil del que provienen. Poseen cuerpos adaptados rigurosamente para soportar el peso inconmensurable de kilómetros de líquido sobre ellos, sistemas biológicos que funcionan enteramente sin la necesidad de rayos solares, y mecanismos únicos de caza y supervivencia que evolucionaron en un mundo completamente ajeno y hostil al nuestro. Y, sin embargo, aquí están, reposando plácidamente en playas californianas, casi como si hubieran decidido, de repente, tomar el sol de la mañana. Lo que resulta particularmente inquietante en esta convergencia de fenómenos no es un simple avistamiento aislado, que podría ser fácilmente explicado como una anomalía estadística esperable. Es la evidente acumulación de estos hallazgos, y más aún, su precisa sincronización temporal. Se trata de descubrimientos separados por cientos de kilómetros de costa, pero que están ocurriendo dentro de una ventana de días extraordinariamente estrecha. Se han encontrado peces rape de aguas profundas, criaturas que muy pocas personas han contemplado incluso a través de fotografías, hallados en condiciones que desafían toda explicación biológica convencional. Carroñeros adaptados a profundidades extremas, organismos tan excepcionalmente raros que los submarinos científicos los documentan como hallazgos de gran significado, están apareciendo ahora en cantidades inusuales. Y lo que resulta más desconcertante, arriban sin mostrar marcas de un ascenso violento. Sus tejidos no están desgarrados, no presentan las señales inequívocas de una descompresión traumática, y no hay indicios visibles de pánico o de una huida forzada. Simplemente están allí, como si algo fundamental y masivo en las honduras marinas hubiera cambiado drásticamente, y el océano mismo hubiera liberado o aflojado su control ancestral sobre lo que siempre mantuvo celosamente oculto. Los científicos marinos, diligentemente, ofrecen una serie de teorías potenciales. Cambios sutiles en los gradientes de temperatura oceánica, perturbaciones sísmicas submarinas consideradas demasiado menores para ser registradas eficazmente en tierra, alteraciones lentas en las corrientes oceánicas profundas que podrían desorientar a estas criaturas sensibles, anomalías de presión inusuales, o cambios químicos profundos en la composición del líquido a grandes profundidades. Todas estas explicaciones resuenan como plausibles cuando se presentan de forma individual. Sin embargo, lo crucial es que incluso los expertos más reputados admiten en conversaciones privadas que ninguna teoría, única y aislada, logra explicar satisfactoriamente la extraordinaria coordinación, la sincronización exacta y el patrón geográfico consistente de estos sucesos. Estas apariciones no están dispersas a lo largo de décadas, como se esperaría de datos estadísticos aleatorios. Por el contrario, se están desarrollando todas dentro de la misma ventana temporal estrecha. Están geográficamente distantes entre sí, pero están indudablemente alineadas en el tiempo. Están ocurriendo con una frecuencia tan elevada que obliga incluso a los científicos más escépticos a fruncir el ceño, detenerse y revisar rigurosamente sus modelos predictivos.
Desde la perspectiva de las escrituras bíblicas, el mar ha representado históricamente mucho más que una simple masa de líquido salado. Simboliza intrínsecamente lo oculto, lo restringido, y todo aquello que se extiende más allá de los límites del dominio y control humano. Es el reino primigenio del misterio, un estado de caos contenido y mantenido bajo control únicamente por una orden o decreto divino. Cuando las escrituras hablan solemnemente del mar entregando o revelando lo que contiene en sus profundidades, están, de hecho, describiendo momentos monumentales de revelación. Son tiempos en los que aquello que estaba celosamente oculto ya no recibe el permiso para permanecer invisible. En el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, se narra un momento profético en el que el mar, actuando como un custodio, entrega a sus difuntos justo antes de que se despliegue el juicio final. Esto subraya un punto crucial: el mar no se revela de forma caprichosa o aleatoria, obedece una señal clara. Responde a un comando o a una autoridad que trasciende las leyes naturales de la física que normalmente lo gobiernan. Es crucial notar que estos momentos proféticos no se manifiestan siempre de forma violenta o catastrófica. A veces, arriban sin el menor espectáculo, tranquilos, casi con una solemnidad reverente. Sin embargo, cargan consigo una intranquilidad profunda, precisamente porque en la superficie inmediata, nada parece estar perceptiblemente equivocado. Los límites de la realidad que parecían fijos y definidos comienzan a suavizarse de forma imperceptible. Las barreras asumidas como permanentes comienzan a fallar en su función. Cuando organismos adaptados de forma exclusiva para soportar la oscuridad aplastante del abismo ascienden, repentinamente sin lesiones ni resistencia aparente, la interrogante se torna ineludible y urgente. ¿Qué proceso fundamental e invisible ha mutado en las honduras? ¿Y si el mar, ese símbolo ancestral de lo que se retiene y se oculta, ha comenzado a divulgar libremente aquello que una vez ocultó celosamente, que más, de naturaleza oculta, podría estar ascendiendo ahora mismo a la superficie? Según el registro de las Escrituras, la revelación sistemáticamente precede al ajuste de cuentas. Las indicaciones de cambio aparecen de forma deliberada antes de que los acontecimientos se desarrollen en su plenitud. Y esto no ocurre para incitar un pánico masivo e incontrolable, sino para invitar a la humanidad al discernimiento profundo. Se otorgan como avisos claros y patentes, destinados específicamente a aquellos que están dispuestos a observar la realidad atentamente. En este punto, podemos hacer una pausa reflexiva necesaria. No se trata de debatir si estos sucesos son reales, ya que la documentación probatoria permanece y es innegable, sino de considerar su significado trascendental. Algunos, por supuesto, argumentarán que no significan absolutamente nada, que son simplemente coincidencias estadísticas inevitables en un planeta tan vasto y complejo. Pero es aquí donde surge una interrogante incómoda e ineludible. Si estos sucesos carecieran de cualquier significado inherente, ¿por qué razón todos nosotros, tanto individual como colectivamente, sentimos con tal intensidad que deben tener una razón subyacente? ¿Por qué la mente humana busca de manera instintiva patrones y conexiones cuando se enfrenta a anomalías múltiples y simultáneas? Esto ocurre porque existe algo fundamentalmente programado en nuestra conciencia que reconoce el momento exacto en que los acontecimientos dejan de ser aleatorios y comienzan a informar un comunicado coherente. Y cuando la atención de todos está enfocada en el mismo sitio al mismo tiempo, cuando todas las miradas se dirigen con una convergencia extraña hacia el mismo objetivo, es entonces cuando lo que viene después es lo que, verdaderamente, importa. Mantenga esta idea de convergencia y significado en mente mientras procedemos a explorar la siguiente señal, porque el patrón de advertencia apenas está comenzando su revelación completa. En el estado de Ohio, ocurrió un fenómeno que desafía radicalmente las categorías normales y aceptadas de los fenómenos atmosféricos. Los testigos presenciales describen un momento que fue notablemente simple en su presentación visual, pero profundamente inquietante en sus implicaciones espirituales y físicas. Mientras el crepúsculo comenzaba su descenso sobre el valle de Ohio, en una noche sin sistemas de tormenta detectados en el radar meteorológico, sin alertas atmosféricas emitidas, y sin ninguna indicación previa de condiciones inusuales, emergió repentinamente en la atmósfera una luminosidad definida con la forma inconfundible de una cruz. Era una forma clara, estable y perfectamente delineada. No se escucharon truenos retumbando en la distancia, ni relámpagos que iluminaran las nubes, y no había turbulencia visible detectable en la atmósfera. Además, no se reportó la presencia de aeronaves,
drones o rutas de vuelo comerciales que pasaran por esa zona durante el periodo de tiempo de la aparición. La luminosidad de la cruz no parpadeaba ni pulsaba erráticamente, tampoco descendía ni rotaba. Por el contrario, mantuvo su configuración suspendida en un silencio absoluto e inalterable. Permaneció visible el tiempo suficiente para que pudiera ser reconocida claramente, fotografiada y grabada en vídeo, y posteriormente, lentamente se desvaneció de la vista. Lo que destacó con mayor intensidad para los observadores no fue solamente la figura que emergió, sino la manera profundamente inusual en que respondieron las personas que lo presenciaron. No se registró pánico, ni gritos histéricos, ni una carrera inmediata para intentar explicarlo racionalmente. Los testigos describieron una quietud instintiva y abrumadora, como si la conversación humana misma se sintiera profundamente fuera de lugar en ese instante trascendente. La gente simplemente se quedó mirando en mutismo, insegura de lo que estaban presenciando exactamente en términos científicos, pero absolutamente segura de que el evento era profundamente significativo. El instante se percibió tranquilo, pero cargado de un peso inmenso, como si portara un significado intrínseco sin ofrecer, sin embargo, ninguna interpretación explícita. Observando este fenómeno a través de un lente estrictamente bíblico, las indicaciones manifestadas en las atmósferas nunca tienen el propósito de aterrorizar a la humanidad solo, por su mera presencia. Están diseñadas meticulosamente para captar la atención, para interrumpir la rutina diaria y para invitar a una reflexión profunda y necesaria. La Biblia habla consistentemente de señales celestiales como marcadores o indicadores, colocados a plena vista, que señalan que algo de magnitud significativa está desarrollándose o está a punto de desarrollarse. Quizás no se manifieste inmediatamente, pero sin duda llegará pronto. El símbolo de la cruz importa profundamente en este contexto. La cruz no constituye un emblema de destrucción inminente, es, por el contrario, una indicación clara que emerge antes de que se consume el juicio, no después de este. En el lenguaje bíblico, la cruz representa la misericordia divina extendida justo antes de que se aplique la consecuencia. Es una invitación urgente ofrecida a la humanidad mientras el tiempo de gracia aún permanece abierto. Es un llamado a pausar la marcha, a volverse hacia la reflexión, y a considerar la dirección vital antes de que los caminos se vuelvan irreversiblemente sellados. El aspecto que resulta especialmente llamativo de este suceso celestial es la notable gentileza con que ocurrió. No se percibió ninguna fuerza de choque detrás de él, no hubo ningún comando adjunto, ni se proporcionó ninguna explicación audible. La luminosidad no exigió fe o creencia ciega, ni obligó a nadie a tomar una acción inmediata. Simplemente emergió, y posteriormente se retiró de forma apacible, dejando detrás, no una certeza tranquilizadora, sino una interrogante persistente. Las escrituras sagradas revelan a menudo que los avisos más claros y trascendentales no son necesariamente los más ruidosos o violentos. Arriban sin espectáculo grandilocuente, sin generar miedo, y sin coacción. Son señales tranquilas, inconfundibles en su forma, pero lamentablemente fáciles de descartar para aquellos que, deliberadamente, prefieren no ver. Una indicación silenciosa de esta magnitud prueba, no la creencia dogmática, sino la atención activa y vigilante del observador. Si las personas están esperando o buscando algo considerablemente más dramático antes de decidir prestar atención, quizás desatendiendo incluso algo que solíamos dar por sentado, como el mismo aire que respiramos, entonces la interrogante permanece flotando en el ambiente con la misma persistencia que la luminosidad. ¿Por qué emerge precisamente este símbolo ahora? ¿Por qué lo hace sin truenos, ni terror? ¿Por qué sin exhibición, ni drama forzado? ¿Por qué una cruz suspendida pacíficamente en la atmósfera de una tarde que, por lo demás, era ordinaria? La Biblia instruye a la humanidad con un principio que se revela como inquebrantable. La misericordia divina siempre precede a la ira consecuente. El aviso explícito viene necesariamente antes del juicio. La oportunidad de arrepentimiento se ofrece abiertamente antes de que la puerta de la gracia se cierre definitivamente. La cruz manifestada en la atmósfera puede no constituir el marcador del cierre absoluto, pero sí podría estar marcando un estrechamiento crítico del tiempo disponible, para los fenómenos del mar, para la superficie terrestre, para nosotros como individuos, y para incluso aquellas estructuras o conceptos que una vez se pensó que existirían, inalterables, para siempre. Mientras las indicaciones de advertencia continúan emergiendo a lo largo y ancho de la nación, el próximo aviso se manifiesta sobre suelo firme, pero no se presenta mediante un estruendo violento o un movimiento telúrico,
sino a través de una quietud profundamente antinatural. En California, una fila de gigantes vegetales antiguos, algunos de ellos habiendo acumulado cientos de años de existencia, perecieron casi sincrónicamente. Estos árboles estaban distribuidos a lo largo de la misma comarca, enraizados en el mismo tipo de tierra fértil, pero colapsaron como si estuvieran unidos por un solo destino. En el breve lapso de apenas 48 horas, aquello que había resistido centurias de tempestades furiosas, sequías prolongadas, incendios forestales recurrentes y la constante expansión humana, súbitamente se rindió. ¿Por qué razón este acontecimiento de la naturaleza resulta tan singularmente perturbador? Quizás no sea tanto por lo que aconteció visiblemente, sino por la ausencia de lo que no aconteció previamente. No existió un incendio forestal que arrasara el área, ni se detectó ninguna infestación visible o enfermedad moviéndose metódicamente de tronco en tronco. Ninguna temporada prolongada de declive observable, ni un amarillamiento gradual del follaje, ni un debilitamiento progresivo que hubiera sido documentado por los guardabosques locales. Los gigantes vegetales no se desvanecieron lentamente, fallaron de forma abrupta e inexplicable. Una existencia que había perdurado de generación en generación arribó a un cierre súbito y dolorosamente colectivo. Para numerosas comunidades locales, estos gigantes vegetales ancestrales representaban mucho más que un simple paisaje o un recurso forestal. Eran venerados como marcadores vivientes de permanencia, testigos mudos e inamovibles de la historia misma. Habían sobrevivido con éxito mutaciones climáticas extremas, terremotos devastadores, inundaciones masivas y la invasión constante de la existencia moderna. Su muerte repentina y sincronizada destrozó la reconfortante suposición de que la longevidad intrínseca o la profunda antigüedad garantizan protección perpetua. Si algo tan antiguo, tan profundamente arraigado en la tierra y tan probado por el tiempo puede caer sin el menor aviso, surge la pregunta ineludible: ¿qué califica verdaderamente como seguro en este mundo? Los gigantes vegetales poseen un significado simbólico múltiple, no solo para nuestra existencia física y ecológica, sino también para nuestra existencia espiritual. Representan la vitalidad inagotable, la resistencia estoica, la bendición y la condición moral. Un gigante vegetal que se mantiene saludable constituye una indicación de favor y continuidad. Sin embargo, las Escrituras también emiten una advertencia sobria. Un gigante vegetal que ya no produce fruto no tiene garantizado permanecer indefinidamente. Jesús mismo recurrió al uso de gigantes vegetales como metáforas directas para representar tanto a personas como a naciones enteras. Explicó que aquellos enraizados en la verdad florecen. Aquellos que están vaciados espiritualmente desde adentro, eventualmente colapsan. La pérdida súbita de estos gigantes vegetales antiguos se percibe menos como el resultado de un desgaste ambiental lento y más como un instante de exposición aguda, una indicación dramática de transición y una clara compresión del tiempo. Lo que antes se desplegaba de forma paulatina a lo largo de décadas enteras, ahora acontece con una celeridad alarmante, en tan solo jornadas. El ritmo acelerado de la caída misma se transforma en una parte intrínseca del comunicado, parte de la narrativa de la Tierra del Estado dorado. Esto fuerza a formular una interrogante incómoda. Cuando una existencia que ha sobrevivido centurias falla de golpe, ¿qué verdad fundamental está siendo revelada? ¿Es meramente una manifestación de estrés acumulado dentro del sistema ecológico? ¿O es un recordatorio solemne de que la mera resistencia física sin un propósito o fruto sostenido no constituye, en última instancia, una preservación? Lejos del escenario californiano, pero intrínsecamente vinculado por una precisa sincronización temporal más que por la distancia geográfica, otra cosa oculta y profunda emergió a la superficie. En las profundidades de la tierra de Texas, unos trabajadores desenterraron una maciza losa de piedra que estaba grabada con símbolos enigmáticos. Estos símbolos, según algunos intérpretes, hacen referencia directa a una era final o a un periodo terminal de la civilización. La piedra se encontraba enterrada muy por debajo de la superficie, sellada bajo capas de tierra que sugieren un ocultamiento deliberado y sistemático, habiendo permanecido escondida de la vista durante generaciones enteras hasta este momento. Este descubrimiento ha generado una intensa preocupación, tanto entre los escépticos científicos como entre los creyentes espirituales, debido no solo a las ominosas implicaciones de las marcas, sino también a su origen inexplicable. Los símbolos grabados no se alinean de manera limpia y coherente con herramientas modernas, con actividad reciente documentada o con cualquier civilización local bien establecida. Se asemejan,
Más bien, a una forma de inscripción ordenada, intencional, metódica y perfectamente preservada. Mientras algunos análisis sugieren una antigüedad precolombina, otros permanecen sumamente inciertos respecto a su datación. Los expertos debaten acaloradamente sobre su significado preciso, su antigüedad exacta y su propósito original, pero ninguna explicación ha logrado resolver completamente la intranquilidad palpable que la rodea. Ya sea que esta piedra constituya un aviso profético, un registro histórico o simplemente un remanente de conocimiento olvidado, su sincronización con los demás eventos resulta imposible de descartar como mera casualidad. No emergió durante una temporada de calma social o ambiental. Surgió precisamente mientras la Tierra colapsa en otras partes. Las aguas se comportan antinaturalmente, la existencia antigua termina abruptamente y las estructuras sociales se tensan bajo presión. El comunicado codificado puede no estar claro para todos, pero el instante histórico de su aparición no lo está. Las escrituras enseñan de forma consistente que aquello que ha sido ocultado no permanecerá oculto para siempre. Las cosas que fueron enterradas resurgen en el momento en que su propósito madura completamente, no necesariamente cuando fueron creadas por primera vez, sino cuando están destinadas a ser contempladas por la generación presente. La revelación sigue una sincronización divina precisa, y no responde a la simple curiosidad humana. Esta piedra enigmática no se anunció a sí misma con bombos y platillos. Arribó a la luz sin traducción inmediata, sin instrucción explícita y sin explicación clara. No ofreció respuestas inmediatas, solo un inmenso peso, tanto físico como simbólico, tomado de cualquier fuente que sea, el mar, la tierra, y tal vez el conocimiento que fue tallado sobre ella. Su presencia obliga a una reflexión profunda. Nos cuestiona si el pasado ancestral está hablando directamente hacia el presente y si avisos olvidados están regresando, no porque se hayan perdido en el tiempo, sino porque su revelación fue intencionalmente retrasada hasta este instante. ¿Por qué razón están surgiendo ahora tantas cosas ocultas bajo la superficie terrestre? ¿Por qué los remanentes de eras anteriores ascienden durante una temporada saturada con indicaciones visibles y disrupciones generalizadas? Las escrituras sugieren que cuando la superficie comienza a ceder y a revelar lo que una vez ocultó, este proceso nunca es accidental. Es, más bien, una invitación urgente a escuchar atentamente, a discernir los tiempos y a prepararse activamente antes de que aquello que está oculto próximamente ya no esté enterrado en absoluto. A través de vastas porciones del medio oeste estadounidense, los habitantes de las zonas rurales han comenzado a reportar la presencia de algo profundamente inquietante. Lo anómalo no es lo que están escuchando, sino la abrumadora ausencia de sonido, lo que no escuchan. Regiones completas, que se extienden a través de condados agrícolas y campos abiertos, súbitamente caen en un silencio absoluto. No se escucha el zumbido constante de los insectos en los sembradíos. No se detecta el sonido del viento moviéndose a través del maíz o de los gigantes vegetales restantes. No hay el ruido del tráfico distante, el murmullo de la maquinaria o el zumbido ambiental cotidiano. Incluso las aves parecen desvanecerse en pleno movimiento. Solo persiste la quietud. Un mutismo tan completo que muchos lo describen como pesado, casi tangible, presionando hacia adentro como si la atmósfera misma se hubiera espesado físicamente. Este mutismo absoluto no se percibe en lo más mínimo como pacífico. Por el contrario, se siente como algo fundamentalmente equivocado, artificial, e incluso fuera de secuencia con el ritmo normal del mundo. Los habitantes reportan que el silencio arriba sin previo aviso y se disipa de forma igual de abrupta. Algunos salen de sus casas esperando los sonidos ordinarios de existencia solo para darse cuenta de que todo el entorno se ha detenido de golpe, como si un interruptor maestro de sonido hubiera sido lanzado. La ausencia misma de sonido se transforma en la principal perturbación. La quietud resultante no se siente vacía, sino intrusiva y cargada. En diversos reportes, los testigos describen instantes donde los animales se congelan repentinamente o cambian abruptamente su comportamiento habitual, y donde incluso sonidos mecánicos familiares fallan en registrarse. El efecto abarca áreas geográficas amplias en lugar de limitarse a bolsas aisladas, lo que hace extremadamente difícil descartarlo como una simple anomalía local. El mutismo se mueve de forma curiosa, estableciendo un límite claramente presente, que posteriormente se vuelve súbitamente ausente. Los científicos, por su parte, pueden señalar condiciones ambientales específicas,
cambios en la presión atmosférica o factores ecológicos temporales como posibles causas. Sin embargo, lo que perturba más profundamente a los habitantes no es la explicación, sino la sensación visceral que acompaña a este fenómeno. Muchos describen una intranquilidad instintiva, una opresión o apretón en el pecho, y una sensación inminente de expectativa, como si una fuerza invisible y masiva estuviera reuniendo impulso justo antes de liberarse. El mutismo, en estos instantes precisos, se percibe menos como una simple calma y más como una restricción deliberada. La Biblia proporciona un lenguaje y un marco conceptual para comprender instantes como este. Las Escrituras enmarcan repetidamente el mutismo como una pausa intencional que precede a la acción, antes del juicio, antes de la revelación, o antes de un giro decisivo en la historia. En el libro de Apocalipsis, el paraíso mismo cae silencioso por un lapso breve y específico, no marcando un cierre, sino un umbral de transición. El mutismo, por lo tanto, marca el espacio crítico entre el aviso profético y su cumplimiento. En las Escrituras, el mutismo nunca está vacante o vacío, está cuidadosamente medido. Porta una intención clara. Señala que algo ha sido pesado, ha sido evaluado y está a punto de desplegarse con consecuencias. La ausencia de sonido no significa inactividad. A menudo significa que el movimiento ha sido contenido solo brevemente. Lo que hace que estas zonas muertas de silencio en el Medio Oeste sean especialmente inquietantes es su perfecta sincronización con los demás fenómenos. Aparecen de forma concurrente junto a tierra colapsando, aguas perturbadas, luces en la atmósfera y fractura social creciente. La creación misma parece estar desacelerando su ritmo natural, para luego pausar completamente, no por agotamiento o fatiga, sino en una tensa anticipación, como si estuviera aguardando solemnemente un comando para reanudar. Entonces, ¿qué significado profundo encierra este momento en que la creación parece contener su propia respiración? La Biblia sugiere que el mutismo no es una simple tranquilidad. Es una indicación deliberada, un intervalo final otorgado para la atención humana, para escuchar la voz del Espíritu, y para el discernimiento, antes de que el movimiento se reanude. Si consideramos que el sonido constituye el pulso rítmico de la existencia, entonces su desaparición súbita y localizada fuerza una interrogante que no puede ser ignorada. Se nos está otorgando un último intervalo de quietud para reflexionar profundamente antes de que el ritmo del mundo retorne alterado, intensificado e imposible de escapar. A través de toda la geografía de Estados Unidos, las indicaciones de una profunda fractura social se están volviendo imposibles de descartar como incidentes menores. Los disturbios civiles aumentan de forma alarmante en frecuencia e intensidad. Vías una vez destinadas para reunión se transforman rápidamente en líneas de confrontación ideológica. La división política y social se profundiza dramáticamente con cada nuevo ciclo electoral, y ya no se expresa meramente en un desacuerdo respetuoso, sino en una hostilidad abierta y polarizante. El crimen asciende vertiginosamente, no solo en las metrópolis mayores y conocidas, sino también en los suburbios tranquilos y en los pueblos pequeños que una vez se sintieron completamente aislados del caos urbano. La confianza en instituciones fundamentales, tribunales de justicia, medios de comunicación, escuelas, liderazgo político, pilares que fueron largamente asumidos como inamovibles, continúa adelgazándose y agrietándose bajo la presión. Aquello que una vez vinculó fuertemente a las comunidades, ahora parece estar desgarrándolas y separándolas. Es crucial entender que esta división corrosiva no se limita a las arenas públicas o a los debates televisivos. Se filtra insidiosamente hacia el interior de las estructuras sociales, cruza los umbrales de los hogares y penetra hasta las salas de estar familiares. Las familias enteras se fracturan dolorosamente a lo largo de líneas ideológicas. Los amigos de toda la vida se vuelven distantes y desconocidos. Los vecinos dejan de conversar, no a raíz de un único argumento explosivo, sino después de una acumulación silenciosa y persistente de desconfianza mutua. La gente ha dejado de asumir la existencia de buena fe en el otro. Las comunidades que una vez compartieron un vocabulario moral y ético común ahora luchan desesperadamente por acordar incluso sobre la realidad básica y objetiva misma. El daño se inicia de forma sutil, casi educadamente, pero se esparce con una velocidad devastadora. La Biblia advirtió proféticamente que este tipo de desenmarañamiento y desintegración social marcaría el periodo inmediato antes del cierre de los tiempos. Jesús expresó que, en esos días, las personas se volverían unas contra otras,
que los hogares y las familias estarían divididos internamente, y que el amor se enfriaría progresivamente. Es importante destacar que esta advertencia no se limitó a la violencia o al odio abierto y manifiesto. Describió un proceso de erosión moral, el desvanecimiento lento pero implacable de la compasión, de la paciencia y de la restricción ética. Cuando la empatía desaparece del tejido social, la unidad no colapsa ruidosamente, súbitamente se vacía por completo desde adentro. Lo que confiere a este instante una gravedad especial es que el colapso presenciado no está confinado únicamente al ámbito de la política o de las políticas gubernamentales. Es, fundamentalmente, un colapso moral, social y espiritual, donde las definiciones de lo correcto y lo incorrecto se difuminan hasta volverse irreconocibles. La verdad objetiva comienza a percibirse como algo flexible, condicional e incrementalmente negociable en función del interés personal. La justicia misma se transforma en un arma estratégica en lugar de un estándar ético universal. Cuando una sociedad deja de acordar sobre lo que constituye el bien fundamental, la división se endurece, pasando de ser una fase temporal a una condición permanente. La historia universal demuestra que las naciones raramente caen únicamente por una invasión. Primero, se vacían moralmente desde su interior. La división social corroe sistemáticamente la confianza mutua. La desconfianza alimenta un miedo generalizado. El miedo, a su vez, demanda control. Y el control excesivo provoca una resistencia feroz. Este ciclo vicioso se alimenta a sí mismo, y una vez que se establece plenamente, la reversión se vuelve sumamente rara. Esto plantea una interrogante inevitable y existencial. ¿Puede una nación mantenerse en pie cuando su unidad esencial se ha disuelto por completo? ¿Pueden fronteras, leyes o economías sostener a un pueblo que ya no comparte un fundamento moral común? ¿Que mantiene unida a una sociedad cuando el acuerdo básico sobre la realidad misma se vuelve sospechoso? Las escrituras sugieren que cuando el amor se enfría colectivamente, es porque los avisos previos ya han sido ignorados. La fractura visible no constituye el acto de apertura del colapso, es la evidencia tangible de que el colapso interno ya está irrevocablemente en marcha. Y cuando la división se normaliza como un estado habitual, la próxima etapa raramente se anuncia a sí misma de forma ruidosa. Llega silenciosamente, al igual que todo lo demás. A través de toda la narrativa bíblica, los instantes de aviso divino nunca se otorgan sin una intención trascendental. Dios no revela indicaciones o señales meramente para satisfacer la curiosidad humana o para provocar un pánico irracional. Las revela, en cambio, para interrumpir la deriva moral, para llamar a las personas a regresar a un camino recto mientras el tiempo de gracia aún permanece abierto. Las escrituras siguen un patrón consistente e inmutable, el aviso siempre precede al juicio, y la misericordia siempre viene antes de que se manifieste la consecuencia plena. Por ejemplo, en los días de Noé, la humanidad fue advertida con mucha antelación antes de que arribara el diluvio. El arca fue construida a plena vista de todos, no se mantuvo oculta ni fue un mero símbolo. Permaneció como una contradicción visible a la normalidad cotidiana de la época. Se otorgó tiempo más que suficiente para el arrepentimiento, pero la mayoría de la gente, no obstante, lo ignoró, asumiendo complacientemente que el mañana reflejaría exactamente al ayer. Jesús, posteriormente, expresó que esos días se transformarían en el modelo exacto para el cierre de los tiempos, personas comiendo, bebiendo, planificando sus vidas y descartando los avisos proféticos hasta que el instante crítico arribara súbitamente. El problema central nunca residió en la falta de información disponible, sino en la catastrófica falta de preparación activa. Las escrituras instan repetidamente a la vigilancia constante, desaconsejando el pánico o la especulación desenfrenada. La vigilancia, en este contexto, significa permanecer despierto espiritualmente, discerniendo activamente los tiempos y manteniéndose alineado con la voluntad de Dios en medio de la existencia ordinaria. Jesús advirtió que el día final llegaría de forma inesperada, como un ladrón en la noche, no sería anunciado, no sería negociado, no sería previsible. Esta advertencia no tenía como objetivo aterrorizar a los fieles, sino desmantelar la complacencia espiritual. La preparación, según el mandamiento de las Escrituras, no se trata de acumular provisiones materiales o de intentar escapar de la dificultad inherente. No es un asunto logístico, sino profundamente moral y espiritual. La preparación verdadera comienza en el corazón, manifestada en arrepentimiento genuino,
en obediencia activa y en una fe que se expresa concretamente mediante la acción. Los profetas advirtieron de forma consistente que la religión externa o ceremonial sin una transformación interna y radical no ofrece protección alguna. Dios mira más allá de las meras apariencias, pesa los motivos del corazón y mide la fe por el fruto que produce, no por las simples afirmaciones verbales. Las Escrituras también instruyen que el retraso en el cumplimiento de las profecías nunca debe ser confundido con una aprobación implícita del estado actual de las cosas. La paciencia de Dios es una acción intencional, nunca un signo de indiferencia pasiva. El apóstol Pedro escribe que Dios no es lento en cumplir sus promesas, como algunos perciben la lentitud, sino que es profundamente paciente, deseando fervientemente que ninguno perezca. Cada jornada adicional que se nos concede constituye una extensión tangible de su misericordia. Por el contrario, cada aviso ignorado o desatendido se convierte en gracia desperdiciada. El libro de Apocalipsis retrata los instantes finales no como un caos desordenado, sino como una claridad absoluta. Aquello que fue elegido o cultivado silenciosamente a lo largo de los años se vuelve visible instantáneamente. Las lealtades internas son expuestas, y el concepto de terreno neutral desaparece por completo. La preparación, por lo tanto, es simplemente elegir y afirmar ahora aquello que, inevitablemente, será revelado posteriormente. Es por esta razón profunda que las Escrituras llaman repetidamente a las personas a regresar a su camino, a buscar activamente a Dios mientras Él todavía puede ser encontrado. El llamado es urgente, pero al mismo tiempo profundamente esperanzador. El juicio es una realidad ineludible, pero la gracia divina también lo es. La puerta de la oportunidad permanece abierta por ahora, pero las Escrituras son igualmente claras y contundentes, no permanecerá abierta para siempre. La advertencia final y esencial de la Biblia no es, ten miedo, sino, está preparado. Preparado para permanecer firme, preparado para resistir las pruebas, preparado para dar cuenta de tu vida, y preparado para encontrarte con Dios, no con excusas vanas, sino con una fe genuina moldeada por la obediencia activa. Las indicaciones que presenciamos no declaran que el cierre de los tiempos ha arribado en su totalidad, sino que declaran inequívocamente que la temporada ha cambiado, y las Escrituras no dejan ambigüedad al respecto. Aquellos que se preparan con diligencia no serán superados o tomados sin conciencia, pero aquellos que retrasan su decisión pueden descubrir que el instante que asumieron estaba lejano e hipotético. Ya ha arribado. Jesucristo mismo enfatizó vigorosamente la necesidad de reconocer las indicaciones claras de los tiempos, porque la conciencia profunda de la realidad siempre precede a la preparación efectiva. Sus advertencias proféticas nunca estuvieron destinadas a inspirar miedo irracional, sino a fomentar la comprensión. A través de la vasta extensión de las Escrituras, Dios revela lo que está por venir para que su pueblo no sea sorprendido o tomado sin conciencia. La historia, por lo tanto, no se despliega de forma aleatoria o caprichosa. Los acontecimientos se mueven con un propósito preordenado, siguiendo principios espirituales inmutables que vinculan directamente la causa y el efecto. Discernir los tiempos es, esencialmente, reconocer estos patrones recurrentes y responder a ellos de manera sabia y proactiva. La sociedad moderna se ha vuelto completamente dependiente de sofisticados sistemas de advertencia temprana, sirenas, alertas automáticas, y pronósticos meteorológicos detallados. Todos estos sistemas existen porque reconocer el peligro con la debida anticipación salva existencias humanas. Las tempestades naturales permanecen poderosas, pero la preparación diligente reduce significativamente la destrucción. Estos sistemas de alerta funcionan solo cuando los avisos que emiten se toman seriamente. Las Escrituras instruyen que el peligro espiritual opera exactamente de la misma manera. Dios provee avisos claros, pero estos solo ofrecen protección a aquellos que están activamente dispuestos a escuchar. Jesús de Nazaret criticó duramente a los líderes religiosos de su tiempo, no por una simple ignorancia intelectual, sino por un discernimiento deliberadamente selectivo. Ellos poseían la capacidad técnica de interpretar las señales de la atmósfera, pero fallaron catastróficamente en reconocer la profecía que se cumplía ante sus propios ojos. Su ceguera no fue de naturaleza intelectual, sino profundamente moral. Rechazaron activamente aquello que perturbaba su comodidad establecida y que desafiaba su autoridad religiosa. El mismo peligro sutil persiste de forma peligrosa en la actualidad. El conocimiento acumulado sin humildad espiritual produce inevitablemente la ceguera.
Un principio bíblico fundamental que rige la existencia es el de causa y efecto. La obediencia trae consigo el orden. El rechazo intencional produce un desorden generalizado. Esto no constituye un castigo divino arbitrario, es la manifestación natural de una consecuencia. Cuando los límites morales y éticos se erosionan, las sociedades comienzan a desenmarañarse inexorablemente. La falta de ley o de orden no es meramente un problema social, es, en su raíz, un problema espiritual. Los días inmediatamente anteriores al diluvio de Noé ilustran este principio con una claridad meridiana. La corrupción moral de la humanidad creció gradualmente. La violencia aumentó exponencialmente. La restricción ética se desvaneció. Los avisos proféticos fueron emitidos consistentemente durante décadas. Sin embargo, las personas continuaron con su existencia ordinaria y despreocupada, asumiendo erróneamente que la estabilidad superficial equivalía a una seguridad garantizada. Jesús identificó esta peligrosa suposición como el engaño definitorio de los últimos días. La normalidad superficial se transforma así en la máscara más efectiva del peligro inminente. Jesús describió el cierre de los tiempos como un periodo en el que la supervivencia misma de la humanidad estaría críticamente amenazada. Enumeró engaño, guerras, hambruna, enfermedad, terremotos y persecución, no como una lista de verificación literal para la predicción de eventos, sino como indicadores sistémicos de un profundo declive moral. Su propósito de la profecía es motivar el arrepentimiento, no la especulación vana. El apóstol Pablo agregó otra capa descriptiva, caracterizando una sociedad marcada por un egocentrismo rampante, la codicia, el orgullo y la pérdida total de autocontrol. Las relaciones interpersonales se deterioran. La autoridad legítima es rechazada sistemáticamente. La religión se vuelve performativa y ceremonial en lugar de genuinamente transformativa. Estos rasgos perturbadores a menudo aparecen incluso dentro de las propias comunidades religiosas. Jesús concluyó su enseñanza con un comando esencial: vigila y ora. Vigilar no implica una observación pasiva de los eventos externos, incluye un autoexamen riguroso. La oración, por su parte, alinea el corazón humano con la perspectiva de Dios. Juntos, la vigilancia y la oración protegen contra la deriva espiritual. El día final arriba inesperadamente, no porque las indicaciones de advertencia estuvieron ausentes, sino porque la atención de la gente fue intencionalmente embotada. Discernir los tiempos con precisión requiere necesariamente humildad. La comodidad material y social nubla el juicio ético. El retraso en el cumplimiento es frecuentemente malinterpretado como una negación de la promesa. Las Escrituras instruyen lo contrario: la paciencia de Dios aumenta la responsabilidad humana. La profecía no se otorga con el fin de generar desesperación, sino para infundir esperanza enraizada en la verdad inmutable. El retorno de Cristo significa una restauración completa, no la aniquilación total del mundo. Sin embargo, la esperanza genuina nunca cancela la responsabilidad personal. La preparación se pone a prueba mediante la obediencia constante, la perseverancia y una fe vivida activamente cada día. Los patrones de convergencia importan mucho más que los acontecimientos aislados. El declive moral de una sociedad precede inevitablemente a la crisis física. La inestabilidad social generalizada es un reflejo directo del desorden espiritual subyacente. Estos patrones se repiten y se intensifican progresivamente hacia el cierre de los tiempos. La preparación verdadera comienza de forma interna. La preparación externa sin un cambio interno es inherentemente insuficiente. Jesús advirtió que las meras apariencias religiosas sin obediencia activa son engañosas. La preparación se mide por la transformación del carácter, no por la afiliación institucional. Las Escrituras rechazan categóricamente la especulación impulsada por el miedo. El pánico nunca es un mandamiento divino. La fidelidad en la conciencia debe cultivar una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, no un temor paralizante. En última instancia, las indicaciones convergentes demandan una decisión. Los avisos proféticos remueven toda excusa posible. Dios invita al arrepentimiento, pero nunca lo fuerza. Aquellos que vigilan y oran no serán superados, independientemente de la sincronización exacta del evento. El comunicado de la profecía es, por lo tanto, urgente y esperanzador a la vez. Advierte del peligro, pero también restaura. Expone peligro, pero proporciona dirección.
No trata sobre predecir el futuro por placer, sino sobre vivir correctamente ahora. Las Escrituras aseguran que aquellos que responden sabiamente permanecerán firmes, guiados por verdad en lugar de miedo. Mientras las indicaciones convergen, el llamado esencial permanece sin cambios. Vigila. En este preciso momento, innumerables personas en Michigan están pasando la noche sumidas en el frío y la oscuridad, a causa de una brutal tormenta invernal que trajo consigo nieve intensa, hielo y vientos feroces al medio oeste. Hoy, las cosas que se asumían como estables también han desaparecido. Permanezca atento y reflexione. Recientemente, algo está dejando a los estadounidenses completamente atónitos y profundamente ansiosos. Se manifiesta con indicaciones que nuestra tecnología científica no ha logrado explicar cabalmente. Lo que debería ser fríamente restringido se torna insólitamente caliente, y aquello que debería estar bendecido con provisión se percibe extrañamente vacío. El descanso y la calma llegan a los lugares donde el dolor de la devastación fue más profundo, mientras que la disrupción violenta arriba en sitios donde la paz y la estabilidad se sentían garantizadas. El estado de Utah, largamente conocido por poseer la nieve más grandiosa del mundo, permanece extrañamente desnudo y seco, mientras que Oklahoma se sofoca con una temperatura de 83 grados Fahrenheit en el corazón mismo del invierno. California, que acaba de soportar una tormenta navideña mortal y récord, recibe una calma súbita y cielos despejados, al mismo tiempo que Nueva York, una metrópoli que había permanecido quieta durante 4 inviernos, se encuentra enterrada en nieve en el instante preciso en que millones intentan viajar a casa. Muchos observadores etiquetan estos fenómenos como mera coincidencia estadística, otros simplemente ven el funcionamiento normal del clima global. Sin embargo, un número creciente de ciudadanos está formulando una interrogante mucho más perturbadora. Se están desplegando ahora mismo, y en nuestra propia nación, los avisos proféticos de los que Jesús de Nazaret habló. Si estas palabras resuenan profundamente contigo, presiona like y suscríbete para mantenerte completamente preparado en jornadas críticas como estas. Comparte tu perspectiva y preparación personal en los comentarios. No nos apresuraremos a conclusiones infundadas, pero tampoco nos retiraremos de la observación antes de que estos fenómenos puedan ser nombrados o antes de que los titulares de los medios intenten enmarcarlos. Un fenómeno silencioso e inquietante comenzó a emerger y a extenderse a través del mapa estadounidense, manifestándose no como un desastre violento, sino como una ausencia profunda. En Utah, una tierra que ha sido largamente celebrada como un paraíso nevado, la cordillera montañosa permaneció extrañamente desnuda. Las pendientes que deberían haber estado completamente selladas bajo una capa de blanco inmaculado, permanecieron expuestas, marrones y quietas, como si estuvieran aguardando pacientemente una temporada que, simplemente, nunca arribó. Los pueblos turísticos hablaron con voces apagadas. Los operadores de remontes se vieron obligados a retrasar sus aperturas. Los agricultores observaron la atmósfera con una familiaridad que, sin embargo, había perdido toda su confianza. Esta situación no fue una sequía en el sentido usual del término, fue más bien una especie de sustracción climática. El invierno mismo pareció haber sido retirado. Casi al mismo tiempo, la ciudad de Oklahoma se sofocó bajo una tarde invernal que alcanzó los 83 grados Fahrenheit. No fue un calentamiento gradual o predecible, no una tendencia regional esperada, sino una fiebre súbita de calor. Las personas salieron a la calle vestidas con mangas cortas, mientras que los calendarios insistían en que la estación era diciembre. Los sistemas de calefacción permanecieron inactivos, y los céspedes liberaron el aroma confuso y fuera de lugar de la primavera. Algo se sintió profundamente desalineado, como si el reloj maestro de las temporadas naturales hubiera saltado un engranaje. Las escrituras sagradas expresan que, para todo hay una temporada, un tiempo para el frío y un tiempo para el calor. El orden rítmico está intrínsecamente tejido en la matriz de la creación. Este ritmo no constituye un accidente aleatorio, y cuando dicho ritmo falla o se altera, merece inmediatamente nuestra atención, no nuestro pánico, sino una escucha profunda. Observe nuevamente el mapa de contrastes. Utah, a menudo comparado por creyentes con una especie de Sión moderna, bendecida con nieve abundante y provisión, se encuentra empobrecido de aquello mismo que se le conocía por custodiar. Mientras tanto, Oklahoma arde con un calor fuera de temporada, comportándose como si portara una enfermedad localizada en lugar de ser parte de una tendencia global.
Esto trasciende el análisis de la mera meteorología, es una inversión de los patrones naturales. En el lenguaje de la física, este fenómeno podría llamarse inversión térmica. Sin embargo, en el lenguaje del alma, se asemeja a un desorden profundo, donde lo que debería estar bajo asciende y lo que debería descender se niega obstinadamente a venir. El profeta Jeremías una vez observó algo similar. Incluso la cigüeña en los cielos conoce sus tiempos señalados. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. El profeta no estaba condenando la curiosidad o la investigación científica, estaba lamentando la profunda desorientación espiritual y moral de su pueblo. La creación, expresó, aún recuerda y obedece sus ritmos fundamentales, mientras que la humanidad, ensimismada, olvida su brújula. Y es en este contexto que muchos se preguntan, de forma gentil, no como una acusación, sino como una reflexión necesaria. ¿Qué acontece cuando los sitios que estaban destinados por naturaleza a ser fríos se tornan calientes y los sitios que estaban destinados a recibir una bendición abundante de provisión crecen secos y vacíos? Algunos meteorólogos hablaron de anomalías, otros señalaron los patrones de presión cambiantes como causa. Economistas en Utah silenciosamente notaron pérdidas acumulándose semana tras semana, temporadas de esquí acortadas, reservas canceladas, y el sustento de la población tensionado por un invierno que nunca arribó completamente. Un técnico de la estación de esquí Park City reportadamente expresó: se percibe como si la cordillera entera estuviera conteniendo su respiración. En Oklahoma, una maestra de escuela comentó: el calor no se siente natural, se percibe fuera de sitio. Incorrecto. Estos individuos no son profetas, sino simples testigos de la anomalía. La creación, en su esencia, a menudo refleja la condición moral y espiritual de aquellos que le fueron confiados. Cuando los valores humanos se invierten, cuando lo que debería preservarse se diluye sin esfuerzo, cuando el calor o la pasión asciende donde antes existió una restricción necesaria, el desorden inherente aparece primero de forma sutil, para luego manifestarse de forma visible y contundente. La Biblia nunca retrata a la naturaleza como un ente vengativo, sediento de retribución, pero sí la retrata como profundamente responsiva a los actos humanos y divinos. Tal vez este invierno robado en Utah no constituye una indicación destinada a aterrorizar a la población, sino una interrogante existencial diseñada para forzarnos a desacelerar nuestro ritmo frenético. Porque cuando el frío olvida su temporada asignada y el calor sobrepasa sus límites establecidos, es algo más profundo que un mero cambio climático lo que está hablando, lo hace no ruidosamente, ni violentamente, sino de forma persistente e ineludible. Si este comunicado resuena con una verdad interior en usted, tómese un instante para presionar like, comentar su perspectiva y suscribirse a nuestro canal. Permanezca con nosotros mientras este patrón de advertencias convergentes continúa. El clima se manifestó de una forma completamente ajena a la confianza que las personas habían depositado en su predictibilidad. California apenas acababa de resistir una tormenta navideña récord en su intensidad. Deslizamientos de barro desgarraron laderas que ya estaban debilitadas por fuego. Existencias fueron perdidas. Vías de comunicación enteras se desvanecieron. La superficie misma pareció ceder bajo el peso del agua, y posteriormente, de forma casi abrupta, las atmósferas se despejaron. La luz solar retornó, y los vientos se calmaron. Lo que siguió se percibió menos como un alivio completo y más como un aplazamiento temporal. Una calma inesperada sobrevino a la devastación. Muchos residentes locales describieron el fenómeno como una manifestación de misericordia que no se habían atrevido a solicitar tan pronto. Un residente, que permanecía de pie cerca de una autopista recién despejada, aunque todavía marcada con escombros, expresó silenciosamente que la luz solar se percibió fuera de sitio, pero gentil, como si a la Tierra se le estuviera permitiendo respirar nuevamente. Al mismo tiempo, a casi 3,000 millas de distancia, la ciudad de Nueva York estaba siendo detenida por la fuerza de la naturaleza. Después de 4 años sin una tormenta de nieve de magnitud considerable, el invierno se anunció sin previo aviso. La nieve cayó de forma dura y rápida, acumulándose en el instante preciso en que millones de personas intentaban viajar a aeropuertos, a terminales de autobuses, a hogares prometidos al cierre del año. 700 camiones de sal fueron desplegados en una carrera desesperada. Los quitanieves lucharon contra el reloj, los vuelos fueron cancelados masivamente, y los planes de vacaciones colapsaron. Y,
A pesar de todo el esfuerzo, la metrópolis se desaceleró hasta detenerse. Un viajero varado durante la noche en una terminal de autobuses expresó algo simple pero profundo: pensamos que el invierno nos había olvidado. No fue así. Los oficiales gubernamentales y científicos explicaron ambos acontecimientos con sumo cuidado, basándose en datos detallados. La meteorología ofreció razones técnicas. Los modelos climáticos ofrecieron un contexto científico. Nada de lo expresado fue irresponsable. Sin embargo, la yuxtaposición de estos eventos inquietó profundamente a muchos observadores. ¿Por qué se concedió descanso y calma a los heridos en California? ¿Por qué la disrupción total arribó a los que estaban demasiado cómodos en Nueva York? ¿Por qué la calma inesperada en el sitio de duelo, y la resistencia en el sitio de la rutina acelerada? Las escrituras poseen un lenguaje específico para interpretar instantes como este, lenguaje que se usa no para acusar, sino para despertar. Se advierte que cuando las personas proclaman paz y seguridad, entonces destrucción súbita viene sobre ellos. Palabras escritas no para instalar pánico infundado, sino para desafiar la certeza falsa y autoimpuesta. Y en otro pasaje, la nieve es descrita cayendo sobre la tierra, no como un castigo, sino como un solemne recordatorio. A través de toda la Biblia, la naturaleza a menudo resiste activamente la programación humana, no con el propósito de dañar a la humanidad, sino para humillar la arrogancia, no para destruir la existencia, sino para interrumpir la peligrosa ilusión de tener un control total. Nueva York no fue detenida para ser atormentada. Puede haber sido detenida para ser recordada, para forzarla a desacelerar, para notar cuán rápidamente confianza en planes reemplaza confianza en providencia. California, habiendo caminado ya a través de pérdida, recibió quietud en lugar de más peso, gracia después de juicio, como un arco iris después de que las aguas del diluvio receden, no borrando el daño, pero prometiendo que devastación no tiene la palabra final. Este es el ritmo constante que las escrituras revelan una y otra vez: despertar a aquellos que duermen demasiado cómodamente y consolar a aquellos que ya están inclinados bajo el peso de la dificultad. El clima, en este instante específico, se comportó como una balanza cósmica. Un lado bajó, y el otro levantó, no para simplemente probar un punto teórico, sino para exponer uno fundamental. Entonces, ¿qué acontece cuando la calma pasa donde era esperada y la disrupción viene justo donde la confianza ciega se había instalado? ¿Qué significa cuando control desliza, no en todas partes al azar, sino selectivamente? ¿Y si la nieve cayó, no para castigar, y el sol brilló, no para recompensar, sino para reequilibrar atención? ¿Qué podría el próximo movimiento de la balanza estar solicitándonos notar con urgencia? El suceso tuvo lugar en el corazón del medio oeste estadounidense, a lo largo de un corredor geográfico que ha sido largamente elogiado por su estabilidad sistémica, una comarca definida por sus autopistas eficientes, sus centros de distribución masivos, y sus suburbios meticulosamente diseñados para garantizar la eficiencia y la predictibilidad absoluta. Es el tipo de sitio donde las tempestades son rastreadas, aseguradas con pólizas y usualmente son superadas con confianza. No hubo una cuenta regresiva larga, ni un pronóstico que se fuera ondulando gradualmente. Un instante, las atmósferas sobre la metrópoli fueron familiares, viajeros moviéndose a casa, escaparates de tiendas brillantemente iluminados, teléfonos aún desplazándose en las manos de la gente. Posteriormente, sin ceremonia ni advertencia, el sistema falló por completo. Una inundación repentina surgió violentamente a través de vecindarios construidos sobre mapas de drenaje sofisticados y décadas de planificación urbana. Autopistas cruciales, que alimentan las rutas de provisión mayores de la nación, desaparecieron completamente bajo líquido en cuestión de minutos. El granizo cayó con una densidad y tamaño raramente registrados en esa comarca, destrozando fachadas de vidrio, aplastando los automóviles estacionados e incluso perforando los techos de almacenes destinados a resistir desgaste industrial extremo. Los testigos describieron el sonido como agudo e implacable, no el rugido bajo de una tormenta pasajera, sino impactos repetidos, cercanos y con una sensación deliberada. Lo que inquietó a muchos no fue solo la fuerza bruta, fue la sincronización, 7 minutos. No duró horas, ni completó un ciclo de tormenta entero. Fueron solo 7 minutos de disrupción concentrada, seguidos inmediatamente por una quietud abrupta. El suministro de energía parpadeó y falló a través de múltiples condados. Los sistemas de tráfico se congelaron.
Las alertas de emergencia oficiales quedaron rezagadas, anunciando lo que ya había pasado. Y tan súbitamente como arribó, se fue. ¿Por qué 7 minutos? ¿Por qué este corredor logístico vital? ¿Por qué un sitio construido completamente sobre la promesa de un flujo de vida ininterrumpido? Los oficiales se movieron rápidamente y con determinación para estabilizar los nervios públicos. La explicación que se ofreció fue precisa, técnica, y en teoría, tranquilizadora, una convergencia atmosférica rara, un límite estancado que encontró un aumento inesperado de inestabilidad de nivel superior, un evento extremo. Sí, pero dentro de la posibilidad científica. Y, sin embargo, esas explicaciones minuciosas fallaron en abordar la profunda intranquilidad que quedó instalada en la conciencia colectiva. El clima extremo usualmente sigue un arco narrativo predecible, anticipación, impacto y recuperación. Este evento, en cambio, dejó una pausa en el aire. Algunos residentes admitieron posteriormente que la brevedad del suceso los perturbó más intensamente que el daño material infligido. Otros expresaron que el mutismo posterior se percibió más pesado y opresivo que el ruido de la tormenta misma. Un conductor de entrega, entrevistado fuera de cámara, expresó la sensación de que la metrópoli fue forzada a detenerse abruptamente, a pesar de pensar que siempre estaba por delante de todo. Y esta interrupción llevó consigo un significado que iba más allá del simple mal funcionamiento. Estaba solicitando urgentemente a las personas que notaran algo fundamental. Las escrituras sagradas nunca niegan los mecanismos naturales. Sin embargo, en el registro bíblico, instantes de disrupción súbita son a menudo breves, cuidadosamente medidos, dirigidos, no para destruir todo, sino para revelar lo que ha sido confiado demasiado. El Salmo 19 habla de la creación declarando la verdad sin necesidad de palabras. Esa declaración no se limita a la belleza, sino que incluye la interrupción violenta. Amós enumera calamidades no como actos de venganza, sino como invitaciones no respondidas al arrepentimiento. Cada disrupción es seguida por el mismo veredicto silencioso. La atención fue otorgada, pero los corazones no giraron. Hebreos habla de un sacudimiento que remueve aquello que puede ser sacudido para que lo que no puede ser sacudido pueda permanecer. Aquí, el temor no fue a la ira de Dios, sino a perder el impulso, a darse cuenta de que velocidad, escala y sistemas no pueden prometer continuidad garantizada. Las escrituras sugieren que cuando seguridad falsa se percibe como completa e inamovible, el sacudimiento se vuelve preciso y dirigido. Entonces, ¿qué verdad ineludible fue expuesta en esos 7 minutos? ¿Es esta solo la apertura y la intensificación de sus avisos para nuestra nación? El próximo aviso nos está solicitando que observemos detenidamente. Los sistemas formándose sobre el Océano Pacífico no parecieron inusuales en su génesis. La costa oeste de Estados Unidos siempre ha conocido la presencia de lluvia, tempestades violentas y frentes invernales largos. Los pronósticos meteorológicos mencionaron la formación de ríos atmosféricos. Los mapas mostraron colores familiares. Los residentes en Oregón se prepararon de la manera habitual. Sacos de arena fueron apilados. Se emitieron las alertas de rigor. El lenguaje de los pronosticadores sonó rutinario, pero lo que siguió a continuación inquietó incluso a aquellos ciudadanos acostumbrados al clima extremo. Estas no fueron tempestades pasajeras. Los ríos atmosféricos no continuaron su curso habitual. Arribaron, se anclaron a sí mismos, y simplemente permanecieron estacionados. Las imágenes satelitales revelaron una banda de nubes vasta y serpentina, que se extendía miles de millas desde el Océano Pacífico directamente hacia la línea costera, alimentando la humedad hacia el interior sin pausa alguna. Hora tras hora, jornada tras jornada, el río suspendido en la atmósfera se negó obstinadamente a liberar su control. La lluvia cayó con una persistencia implacable en lugar de una violencia intermitente, un derramamiento paciente y constante. Laderas se ablandaron hasta el punto de la saturación. Ríos se hincharon más allá de su memoria histórica. Vías de comunicación se volvieron reflexivas y lentas. Vecindarios esperaron a través de noches enteras donde el sonido de la lluvia nunca cambió su tono, nunca ofreció ni un instante de mutismo. Lo que inquietó a muchos no fue la intensidad de la precipitación, sino la resistencia del fenómeno a moverse. Los meteorólogos utilizaron la palabra estancado. El sistema atmosférico había perdido completamente su movimiento hacia adelante.
En los patrones ordinarios, las tempestades pasan. Visitan y posteriormente se van, pero esta permaneció quieta, como si estuviera deliberadamente estacionada. La imagen en los mapas de clima se asemejó a una forma enrollada y larga, presionando firmemente contra el continente, negándose a retirarse. Los espectadores la describieron como un río suspendido en la atmósfera, vertiéndose de forma infinita sobre un sitio geográfico específico. Algunos residentes hablaron silenciosamente a los reporteros, manifestando no pánico, sino una profunda confusión. Un trabajador de viñedo en el norte de Oregón expresó que la superficie de la tierra se percibió demasiado llena, como si ya no pudiera respirar. Un propietario costero describió la lluvia como paciente, casi intencional en su persistencia. Los equipos de emergencia, acostumbrados a ciclos rápidos de impacto y recuperación, notaron que la fatiga no provenía solo de la destrucción, sino de la duración extenuante del evento. No hubo una pausa clara para reagruparse. En las Escrituras, el líquido nunca es un mero fondo inerte. El profeta Amós escribe, el que llama las aguas del mar y las vierte sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. El líquido, en esta visión, se mueve obedeciendo un comando divino, se reúne, se libera y obedece un propósito. Existe una memoria más antigua en capas bajo ese verso. El relato de Noé, cuando las fuentes del abismo estallaron y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Esa narrativa no describe el caos, sino la convergencia, líquidos de arriba y de abajo respondiendo juntos. Ordinariamente, la lluvia refresca, nutre campos y reabastece reservorios. Pero cuando cesa de moverse, cuando se concentra y permanece estancada, su significado se percibe alterado. Lo que debería fluir comienza a rodear. Lo que debería pasar comienza a presionar. En términos de estrategia antigua, esto se asemeja a un asedio, no uno librado con armas, sino con una paciencia obstinada. En las guerras de antaño, un asedio no dependió de un ataque súbito, dependió de esperar, de la circunvalación, de una presión aplicada lentamente, hasta que defensas revelaron su debilidad. En esta luminosidad, el río atmosférico estancado adquiere un peso simbólico enorme. La naturaleza misma parece estar manteniendo una posición fija. Bajo esta atmósfera inmóvil y saturada, yace uno de los paisajes más acelerados en la Tierra. La costa oeste, especialmente sus corredores tecnológicos, está definida por la velocidad, la innovación rápida, las actualizaciones constantes, la atención comprimida, la optimización infinita. Bajo las nubes quietas se sientan sistemas diseñados para moverse más rápido que reflexión humana. El contraste es llamativo, lluvia que no se irá flotando sobre una cultura que raramente se detiene. Líquido que insiste en saturación confronta una comarca entrenada para deslizarse. La paciencia de la tempestad permanece opuesta a la urgencia del mundo debajo de ella. Algunos líderes de fe remarcaron silenciosamente una distinción crucial, una ducha breve, limpia, pero lavado prolongado, expone las debilidades. La tierra que sobrevive fácilmente un enjuague superficial, no sobrevive a una inmersión completa. El lenguaje utilizado por estos observadores no fue el de castigo, sino el de descubrimiento de un lavado demasiado minucioso para ignorar. Los meteorólogos, por su parte, ofrecieron explicaciones cuidadosas y basadas en datos. Anomalías de corriente en chorro, superficies oceánicas calentándose, gradientes de presión alterados. Sus análisis fueron sólidos y profesionalmente necesarios. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones, un detalle permaneció llamativo. Estos ríos atmosféricos están durando más tiempo. Se están estancando más a menudo y están entregando su peso hídrico con una persistencia que resulta inusual. Los residentes percibieron esa diferencia de forma instintiva. Muchos expresaron que la lluvia se percibió focalizada. Otros expresaron que se percibió intencional, a pesar de que lucharon por encontrar una explicación lógica de por qué. Algunos hablaron no de temor, sino de una extraña solemnidad, como si la tierra misma estuviera siendo solicitada a pausar. En la imaginería bíblica, el líquido del agua puede significar la misericordia o el juicio. Puede simbolizar la limpieza o la confrontación. A menudo, realiza ambos roles simultáneamente. Remueve aquello que no puede permanecer y prepara la superficie para lo que podría seguir. La narrativa del diluvio universal misma está enmarcada no como una destrucción por su propio bien,
sino como un reinicio cósmico, una misericordia severa destinada a preservar existencia más allá de corrupción. La quietud inusual de este ciclo de tempestad, su obstinada negativa a moverse, invita a la reflexión profunda en lugar de pánico. Presiona una interrogante existencial en lugar de dictar un veredicto inmediato. ¿Qué acontece cuando los sistemas naturales destinados a moverse comienzan a estancarse? ¿Qué sucede cuando acumulación de peso reemplaza al flujo natural? ¿Qué verdad está siendo solicitada a emerger que lluvias más ligeras no pudieron revelar? Mientras equipos de recuperación trabajan, mientras laderas se estabilizan y ríos receden, las imágenes persisten en la memoria. Una línea costera pálida bajo una banda fija de nube. Un río atmosférico anclado en sitio, líquido vertiéndose hacia abajo como si fuera convocado por un decreto. No todo lo que causa disrupción está destinado a destruir. Algunas disrupciones insisten tenazmente en ser notadas. Y cuando los elementos que sostienen existencia comienzan a comportarse con persistencia desconocida hasta ahora, tanto historia como escrituras sugieren que esto significa algo profundo. Tales instantes son invitaciones urgentes a atención, no a temor, no a acusación, sino a conciencia. Porque cuando los líquidos se reúnen y se niegan a moverse, no solo alteran el paisaje exterior, sino que preguntan, ¿qué secreto bajo la superficie ha estado esperando ser lavado hacia lo abierto y visible? Durante la mayor parte de la historia registrada, el mar ha sido un símbolo de existencia inagotable, de abundancia y de renovación cíclica. Sus ritmos vitales alimentaron civilizaciones enteras, moldearon comercio y portaron la promesa de descanso y sustento a lo largo de sus costas. Incluso en peligro, el océano fue entendido como un ente generativo, un sitio donde existencia, aunque misteriosa, continuamente retornaba. Esta suposición fundamental está siendo ahora silenciosamente inquietada. En años recientes, a lo largo de las líneas costeras de Florida y a través de todo el Golfo de México, el líquido mismo ha comenzado a cambiar drásticamente de color. Vastas floraciones de algas tóxicas, que son comúnmente llamadas marea roja, han aparecido con una frecuencia y una duración que son crecientes. Lo que una vez llegaba y se retiraba en ciclos breves, ahora permanece estacionado durante meses enteros. Imágenes satelitales revelan extensiones completas de línea costera manchadas carmesí profundo, como si el mar mismo hubiera sido visiblemente herido. Playas, una vez conocidas por claridad turquesa, se vuelven oscuras y opacas. La atmósfera circundante se espesa con un olor agudo y putrefacto que viaja mucho más allá de la costa. Los turistas cubren sus rostros y se van temprano. Los resorts cierran balcones. Las ventanas permanecen selladas contra un olor penetrante que no se desvanece fácilmente con el viento. Lo que inquieta a muchos no es solo la disrupción económica y ambiental, sino la sensación inconfundible de que algo ha girado perversamente a lo largo de la línea de marea. Peces lavan a la costa en números asombrosos. Cuerpos plateados se blanquean bajo el sol, apilados tan densamente que arena desaparece debajo de ellos. Trabajadores en equipo protector los recolectan por tonelada. Pelícanos, tortugas marinas y delfines son encontrados luchando o sin existencia cerca de la orilla. El líquido que una vez los sostuvo se ha vuelto un medio inhabitable. Los oficiales ofrecen explicaciones científicas que no carecen de mérito. Escurrimiento de nutrientes de agricultura, líquidos calentándose y corrientes alteradas. Todos contribuyen a floraciones algales dañinas. Estas explicaciones son cuidadosas, técnicas y necesarias. Sin embargo, incluso dentro de informes científicos, un detalle atrae la atención de forma recurrente. La escala, persistencia e intensidad de estas floraciones exceden con mucho las normas históricas. Los residentes describieron la experiencia en términos silenciosos e inquietados. Un trabajador de marina en Tampa remarcó que el olor no se percibe natural, se percibe como algo que ha ido mal, que no se irá. Un empleado de hotel describió observar huéspedes, arribar llenos de esperanza y partir en horas. Sacudidos por la vista y el hedor, los pescadores hablan de redes vacías y mutismo donde existencia una vez agitó. El mar, largamente confiado como sitio que absorbe y dispersa ahora, parece estar devolviendo algo. Las escrituras usan un lenguaje impactante y llamativo cuando se refieren a instantes de corrupción ambiental de esta magnitud. En el libro de Apocalipsis, está escrito: el segundo ángel vertió su copa sobre el mar y se volvió como la sangre de un hombre muerto y cada cosa viviente existente en el mar murió.
La imagen profética no es sutil en absoluto. Vincula directamente líquido corrompido con consecuencia, no como espectáculo, sino como revelación. La ciencia moderna lo llama eutrofización. La teología podría llamarlo exposición. Ambos describen un proceso donde acumulación alcanza un umbral y revierte su efecto. Sustancias destinadas a estimular crecimiento, en su lugar, producen decadencia y muerte. Aquello que fue destinado a nutrir se vuelve letal cuando multiplicado sin restricción. Existe una ironía que es difícil de ignorar en este fenómeno. Químicos potentes, diseñados para aumentar existencia en tierra firme, son transportados corriente abajo por los ríos hasta que alcanzan el mar, donde generan la muerte. Lo que es vertido deliberadamente fuera de la vista humana no se desvanece. Se reúne, retorna. La coloración roja se convierte en más que la simple proliferación de algas. Se vuelve el color visible de consecuencia. Desarrollos inmobiliarios de lujo ahora se sientan junto a playas cerradas. Resorts de 5 estrellas, símbolos de escape y abundancia inmaculada, se ven forzados a cerrar temporalmente mientras el olor de decadencia abruma sus fachadas relucientes. El mar no distingue entre privilegio y negligencia. Responde a entrada de contaminantes, no a intención de quienes los arrojan. Lo que fue descartado sin pensar corriente arriba fielmente en la costa. Algunos trabajadores ambientales han hablado con una especie de duelo silencioso. Uno describió la línea costera como respirando equivocadamente. Otro expresó que el líquido lucía cansado. Estos no son términos técnicos, pero revelan el esfuerzo humano por articular una verdad que los datos solos no pueden capturar. La sensación visceral de que balance ha sido cruzado. La imaginería bíblica a menudo retrata el mar como responsivo, en lugar de ser un elemento pasivo. Recibe, sostiene, y eventualmente, libera. No olvida. En Apocalipsis, el mar volviéndose a sangre no es retratado como caos por su propio bien, sino como divulgación masiva. Un instante en el que acumulación oculta se vuelve visible, innegable. El patrón no es ira súbita, sino retorno inevitable. Lo que es lanzado al mar siempre va a algún sitio específico. Lo que es diluido en las vastas aguas no desaparece mágicamente. Y lo que es ignorado durante el tiempo suficiente, eventualmente se anuncia a sí mismo con consecuencias. Estas floraciones algales no gritan con voz audible. Se esparcen, permanecen estacionadas, descoloran lo que una vez fue claro, y fuerzan atención mediante una persistencia agotadora en lugar de la violencia. Y al hacerlo, plantean una interrogante incómoda, desprovista de acusación. ¿Qué acontece cuando sistemas construidos primariamente para la conveniencia humana comienzan a responder de ¿regreso con la consecuencia que se generó? Marea roja puede ser explicada científicamente. Pero, tomada junto a atmósferas alteradas, tempestades estancadas y ecosistemas inquietos, comienza a percibirse como parte de un lenguaje más grande, uno hablado no en palabras, sino en patrones convergentes, elementos diferentes respondiendo de maneras distintas, pero todo señalando hacia un profundo desbalance sistémico. El mar, largamente tratado como absorbedor infinito, está revelando públicamente sus límites. Y cuando límites naturales emergen a la vista, lo hacen no para condenar a la humanidad, sino para advertir. Porque tanto en escrituras como en historia, instantes como estos nunca se presentan como cierres definitivos. Son interrupciones cruciales, invitaciones urgentes a notar, llamados a reconsiderar lo que ha sido vertido, pasado por alto o asumido que desaparecería para siempre. Cuando el líquido mismo se vuelve rojo y se niega a ocultar el costo ambiental, la interrogante dejada atrás no es una de superstición o temor irracional. ¿Es más simple y mucho más demandante, qué exactamente ha sido retornado a nosotros? América es una nación monumental, construida sobre fundamentos destinados a resistir no solo la presión de concreto y acero, sino también las ideas complejas acumuladas a lo largo de centurias, constituciones, sistemas de valores, autopistas vitales, iglesias, campus académicos e instituciones moldeadas por creencia, ambición, sacrificio y conflicto histórico. Estos fundamentos fueron largamente tratados como inamovibles, estables, confiables, permanentes. Generaciones enteras crecieron asumiendo que si la estructura permanecía en pie, el orden moral y social detrás de ella debía permanecer intacto. Pero, en años recientes, algo profundamente inquietante ha comenzado a emerger y a ser notado.
No se trata de un colapso en el sentido dramático y visible, no explosiones o ruinas súbita, sino algo más silencioso y más difícil de nombrar con precisión. Testigos a través de regiones geográficas diferentes describen instantes en que lo que fue asumido como absolutamente sólido ya no se comportó de la manera esperada. Infraestructura que debería haber resistido ha comenzado a combarse, doblarse o fallar de maneras que ingenieros luchan por explicar completamente. Vías onduladas, puentes cierran inesperadamente, fundamentos cambian sin causa sísmica clara. Edificaciones permanecen paradas, pero están sutilmente distorsionadas, no rotas, pero ya no se encuentran a escuadra, revelando una tensión interna. Este cambio en la infraestructura no es violento, es gradual, inquietante y extrañamente orgánico en su manifestación. En algunos sitios, los residentes describen colocar una mano contra las paredes en edificaciones cívicas más antiguas y percibir un movimiento tenue. No es un sacudimiento sísmico, no vibración de tráfico o maquinaria, sino una sensación de que algo está cediendo, algo que inherentemente no debería ceder. Algunos lo descartan como imaginación, otros retroceden instintivamente, inquietados por cuán equivocado se percibe. Además, existe un sonido reportado consistentemente, un zumbido bajo y persistente reportado en comunidades esparcidas, que no es ruidoso, no agudo, es más una presión que un ruido. Permanece constante en el fondo, a veces percibido más como una resonancia en el cuerpo que escuchado claramente con oídos. Las personas lo describen como un gemido silencioso bajo el paisaje, una resonancia que se transmite a través de concreto, acero y superficie igualmente, que no es rítmica, simplemente presente. Históricamente, América ha asociado fortaleza y estabilidad con la estructura, grandes edificios de piedra, líneas aéreas que se elevan majestuosamente, y fundamentos de ingeniería reforzados. Estos se convirtieron en símbolos tangibles de orden, permanencia y autoridad inquebrantable. Sin embargo, en las Escrituras, fundamentos nunca son meramente arquitectónicos. Representan alineación, obediencia, verdad bajo apariencia. Jesús habló de construcciones levantadas sobre roca o arena, no como consejo de construcción, sino como diagnóstico moral. La roca representó existencias alineadas con verdad. La arena representó sistemas que lucen estables, pero carecen de profundidad. Lo que hace el instante presente inquietante es la sugerencia de que incluso lo que fue asumido ser roca ya no sostiene su forma, que plantea una interrogante más silenciosa, más incómoda. ¿Han estructuras reemplazado sustancia? ¿Han sistemas tomado el sitio de conciencia? ¿Han símbolos de fortaleza sido solicitados cargar peso moral que nunca estuvieron destinados a aportar? A lo largo del tiempo, permanencia histórica puede volverse un sustituto peligroso para la humildad. Historia puede volverse un escudo conveniente contra autoexamen. Cuando eso acontece, fundamentos pueden permanecer impresionantes en apariencia mientras lentamente pierden su alineación bajo la superficie. Las Escrituras portan una advertencia que se percibe incómodamente relevante. Cuando verdad es silenciada deliberadamente, creación misma comienza a hablar y a manifestarse. El profeta escribe que la piedra gritará desde la pared y la viga desde el marco de la casa responderá. Aunque a menudo se lee como una mera metáfora poética, esas palabras toman un peso diferente cuando sistemas materiales comienzan a comportarse de maneras para las que nunca fueron destinados. Lo que está siendo presenciado no se asemeja a rabia, se asemeja a negativa, como si el mundo físico mismo estuviera alcanzando un límite de tolerancia. Ya no está dispuesto a aportar la tensión de confianza mal colocada. Injusticia no resuelta o aseguramiento hueco, las estructuras no explotan, se comban, se deforman. Protestan silenciosamente la carga desmedida y corrupta puesta sobre ellas. Esto es lo que convierte el instante actual en algo tan profundamente inquietante. La piedra de los cimientos no falla rápidamente. Cuando lo hace, señala mucho más que fatiga de ingeniería. Señala que algo fundacional ha sido probado y encontrado peligrosamente desalineado con el peso que fue solicitado cargar. No existe trompeta dramática, ninguna catástrofe súbita, ningún instante singular para señalar. La atmósfera no se rasga abruptamente. En cambio, cambios arriban lentamente, casi cortésmente. Sistemas se tensan, confianza erosiona. Lo que una vez se percibió inamovible comienza a percibirse cansado. Y en ese cambio silencioso, una interrogante pende pesadamente en la atmósfera, no gritada, no forzada,
pero persistente. Cuando verdad es ignorada lo suficientemente largo, incluso los fundamentos más fuertes se niegan a portar la carga. La transformación radical no se anuncia a sí misma con fuego o espectáculo. Se despliega de forma sutil, mediante presión, distorsión y tensión. La atmósfera sobre América no oscurece con el estruendo de un trueno, sino con algo más pesado, una densidad que se percibe menos como clima y más como ajuste de cuentas, instalándose sin aviso, preguntando si lo que fue construido aún puede cargar lo que ha sido colocado sobre ello. En cierto punto crítico, la mera coincidencia comienza a perder toda su credibilidad inherente. Esto ocurre cuando inundaciones, ventiscas extremas, mareas rojas persistentes y ríos atmosféricos inmóviles se despliegan de forma convergente dentro del mismo lapso comprimido de tiempo. La mente humana es presionada forzosamente a reconsiderar cómo deben ser enmarcados estos acontecimientos. Líquido, hielo, atmósfera y mar, sistemas que normalmente operan en ritmos dispares comienzan a hablar simultáneamente en un coro de advertencia. Cada acontecimiento, tomado de forma aislada, puede ser explicado. Inundaciones tienen causas hidrológicas. Tormentas de nieve tienen patrones climáticos. Floraciones algales tienen desencadenantes químicos. Ríos atmosféricos tienen modelos meteorológicos. Sin embargo, cuando estos fenómenos aparecen juntos, solapándose en temporada e intensidad, separación analítica se vuelve más difícil de mantener. Ríos se desbordan. Líneas costeras se sofocan. Nieve entierra regiones desacostumbradas a su peso. Tempestades se estancan donde una vez pasaron fugazmente. Los elementos comienzan a hacerse eco uno al otro. Ninguno de estos sucesos por sí solo garantiza colapso. Juntos forman un ambiente persistente de aviso. Lo que hace este instante peligroso no es temor, sino distracción crónica. Ruido reemplaza reflexión. Velocidad reemplaza discernimiento. Cada alerta compite con entretenimiento. Las personas perciben desbalance, pero luchan por detenerse lo suficientemente largo para enfrentarlo. Las escrituras describen esta condición claramente, viendo sin percibir, escuchando sin oír. Confianza en paz y seguridad persiste incluso mientras fundamentos tiemblan. Mercados tranquilizan. Sistemas se adaptan. Tecnología promete soluciones y, sin embargo, la presión continúa construyéndose ineludiblemente. Historia muestra que este es a menudo el instante preciso en que avisos son ignorados, no porque no son claros, sino porque son inconvenientes. División fragmenta respuesta. Debate reemplaza acción. Para el tiempo que consenso se forma, oportunidad ha pasado. La instrucción ofrecida en escrituras no es pánico, predicción u obsesión. Es más simple y más demandante. Vigila, ora, prepara. Vigilar significa negarse negación. Oración significa humildad, reconociendo límites. Preparación significa realineación, trayendo valores, prioridades y conducta de regreso en orden. Los avisos no son amenazas condenatorias, son misericordia. Existen porque cambio permanece posible. Los instantes más sobrios en historia no son cuando indicaciones aparecen, sino cuando cesan. La interrogante enfrentando a América no es si permanece poderosa, es si permanece atenta. Porque historia es clara en este punto. Naciones no caen porque fueron advertidas, caen porque detuvieron escucha. No hubo cuenta regresiva larga, ningún pronóstico ondulante que lentamente preparó la mente. Un instante, las atmósferas sobre una metrópoli estadounidense fueron familiares. Tráfico zumbando, pantallas brillando, planes intactos. Posteriormente, sin ceremonia, el sistema falló. Inundación repentina surgió a través de vecindarios ingenierizados para percibirse invencibles. Granizo cayó con densidad raramente registrada, destrozando vidrio, colapsando techos, rasgando mediante estructuras de estacionamiento y autopistas construidas para durar generaciones. Testigos hablaron del sonido agudo, percusivo, abrumador, menos como tempestad y más como algo golpeando con propósito. Lo que inquietó a muchos no fue solo la fuerza, fue la sincronización. 7 minutos. No horas, no un ciclo de desastre de tarde larga. 7 minutos de impacto concentrado y posteriormente una quietud abrupta.
Vías fueron marcadas, vehículos destruidos, redes eléctricas aturdidas en mutismo. Y tan súbitamente como arribó, se fue. ¿Por qué 7 minutos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y si esto fue solo clima, por qué se percibió como interrupción en lugar de accidente? Los oficiales se movieron rápidamente para estabilizar nervios públicos. La explicación fue precisa, técnica, tranquilizadora, una convergencia atmosférica rara, una anomalía climática extrema, pero estadísticamente posible. Inusual, sí, sin precedentes, no. Y sin embargo, esas palabras fallaron en dar cuenta del patrón. Clima extremo usualmente se anuncia a sí mismo. Construye, hincha, pica y lentamente libera su control. Esto no lo hizo. Arribó dentro de una ventana estrecha, entregó daño desproporcionado. Posteriormente se retiró como si la tarea hubiera sido completada. Algunos residentes admitieron silenciosamente que la brevedad los perturbó más que la destrucción. Otros expresaron que el mutismo después se percibió más pesado que la tempestad misma. Unos pocos describieron un pensamiento desconocido formándose, no pánico, sino intranquilidad mezclada con maravilla. Si sistemas pueden fallar rápido, si protección puede desvanecerse fácilmente, ¿qué exactamente ha sido confiado todo este tiempo? ¿Y qué viene próximamente? Las escrituras nunca niegan procesos naturales, pero consistentemente se niegan a tratarlos como sin significado. En el registro bíblico, granizo, inundaciones y disrupción súbita son a menudo descritos no como caos, sino como acontecimientos medidos, no destrucción infinita, solo sacudimiento suficiente para forzar conciencia. La Biblia habla de instantes cuando creación misma se vuelve un mensajero, no para aterrorizar, sino para interrumpir complacencia. El Salmo 19 expresa, los cielos hablan sin palabras, declarando una verdad que no requiere traducción humana. Esa declaración incluye belleza, pero también incluye aviso. Y así, mientras la nación procesa estos acontecimientos, mientras trabaja para reconstruir, mientras intenta regresar a normalidad, una interrogante permanece. ¿Están estas disrupciones meramente clima errático o son parte de un lenguaje más grande hablándose mediante creación misma? Y si son avisos, ¿cuánto tiempo permanece antes de que el próximo mensaje se entregue con aún más claridad?